Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este primer seminario internacional que tiene como título general Educación, Gamificación e Inteligencia Artificial. El día de hoy el título de la ponencia, Gamificación e Inteligencia Artificial, la misma que va a estar a cargo de la doctora Shaila Álvarez Junco. Ella nos acompaña desde el hermano país de México y para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y un privilegio contar con la doctora Shaila Álvarez Junco. Por favor, si antes de dar inicio a su ponencia nos pudiera regalar su semblanza, doctora Shaila, y continuamente dar inicio a su ponencia. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Shaila. Muchísimas gracias, estimado doctor Daniel. La verdad es que para mí es un honor el poder compartir con ustedes un poquito de lo que sé sobre inteligencia artificial, educación y gamificación. Bien, pues tengo experiencia desde hace más de 20 años en la docencia, hace más de 25 yo creo. Sí, empecé muy chiquita y bueno, pues me he estado preparando a lo largo de estos años y hoy lo que traigo, pues es un poquito compartirles el cúmulo de lo que he podido aprender y hacer e investigar para poder compartir con mis colegas. Entonces, hoy traigo pues sí, este ejercicio para quienes nos quieran acompañar. Este, Se pueden meter a joinpd.com y escribir pues este password y comenzar la clase. Bien, algo que siempre me pregunto antes de entrar a una sesión de clase es justo cómo se siente mi alumnado, ¿no? Cómo está el alumnado? Si hay algo que les esté pues causando como a lo mejor tristeza o algo que sí los llene de energía. Esta pregunta siempre la hago al inicio. Y el uso de esta plataforma en la que estoy presentando, la estudiante o el estudiante puede escribir lo que lo llena y lo que lo drena o lo que lo vacía. Y es interesante porque con ello nosotros podemos comprender como con qué tono entrar. Recordar siempre que las sesiones de clase tienen que ser justo eso, ¿no? Un momento que esté dedicado a las personas que nos prestan de su atención. Entonces, un poquito compartirles ese secreto y ahora para comenzar a hablar de lo que ya comentábamos, educación, gamificación e inteligencia artificial. Bueno, gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial es que se está llevando esto a cabo. Bien, veo que ya hay algunas personas que están entrando, yo se los agradezco mucho. Me voy a regresar un poquito de la liga, porque me gustaría así conocer cómo les está yendo, qué es lo que esperan el día de hoy. Y bueno, pues les voy a compartir este link aquí, pues a quienes nos hacen favor de seguirnos, aquí la audiencia que ahorita pues es un poquito chiquita porque es muy tempranito, pero igual a lo mejor se quieren unir a la presentación y tenerla desde su dispositivo. Esto es algo que nos permite justo la inteligencia artificial y es algo que yo quería compartirles a ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a revisar algunos conceptos, lo que es gamificación, educación e inteligencia artificial. ¿Qué es gamificación? Si es un juego, cómo la definimos, cómo agregamos estos elementos que nos da la gamificación, pues obviamente basados en juegos para el aprendizaje, ¿no? Ya sea para mejorar estos aprendizajes de pronto tradicionales. Bien,
Pues si hacemos pues una revisión, nos podemos dar cuenta que en los inicios, pues sí, era tomar elementos del juego para contextos distintos. Digamos, esta era como la respuesta fácil, ¿no? De lo que es gamificación. Pero si hacemos como esta revisión un poquito ya, digamos, en el tiempo, nos damos cuenta que tenemos autores como Cap, que nos dice que el trabajo se centra en el uso de los elementos de juego para aplicarlos en entornos de aprendizaje. Hay quienes no solo lo aplican en entornos de aprendizaje, hay quienes lo aplican también en empresas, en organizaciones. Para el 2011, Fogg nos dice que la gamificación en el contexto de la tecnología busca un cambio de comportamiento. Y aquí ya se empieza, digamos, a parecer mucho a lo que es educación, porque en realidad lo que buscamos cuando estamos educando, cuando estamos, pues en cualquiera de estas etapas, digo yo recuerdo haber estado también como docente en la básica en los inicios de la educación y lo que buscamos es eso, moldear comportamientos, ¿no? Un poco a través de las materias. Después, para el 2013, sí se despega esto muchísimo y Chow, que es de los pioneros en gamificación, presenta un marco que se llama Octálisis, que hoy lo vamos a estar revisando, se los voy a compartir, que nos dice justo cuáles son estas 8 áreas en las que el ser humano comienza a actuar y en las cuales se siente motivado, ¿no? Entonces, bueno, es un texto que influye mucho en este campo, es un gran, pues, orador. Y tenemos a Sebastián de Terding en el 2020, que él ya empieza a hablar de cómo vamos a diseñar esta motivación. Entonces, si algo nos queda claro es que la gamificación hasta ahorita sabemos que motiva, hay elementos de motivación, ¿no? Ahora nos vamos a ir un poquito a qué es educar. Yo me puse de chismosita un poquito ahí con su país, con el Perú. Digo, sé que nos ven desde varios lados, por eso también incluía a Colombia y bueno, mi país. Y me puse a buscar qué era educar, porque de pronto todo el mundo habla de educación, pero nadie te dice qué es educar. Entonces, para Perú, educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias internas. Fíjense qué importante es la tarea que en el Perú tienen, ¿no? Esta sensibilidad para ir formando a la persona, tanto de manera cognitiva, es decir, los conocimientos que puede tener, como en el ámbito social, cómo nos regulamos las emociones. Y esto es muy importante. Permitirnos escuchar, permitirnos que el otro también se equivoque, dar esta apertura a poder regular nuestras emociones. ¿Para qué? Para que logre el máximo de sus potenciales, ¿no? Simultáneamente es la principal vía de inclusión de las personas a la sociedad y como ciudadanos que cumplan con los deberes y ejerzan sus derechos. Esto es básicamente lo que Perú quiere de la educación y cómo lo concibe. Si volteamos un poquito a México, la educación para México, dicen, es el principal componente del tejido social y el mejor instrumento para garantizar equidad. Aquí ya empezamos a hablar de cuestiones hasta económicas. Eh, Equidad y acceso a una mejor calidad de vida, además de ser formadora de talento humano requerido para la competitividad y el desarrollo del país. O sea, en ambos países, lo que nos interesa como educadores es potencializar al ser humano para que pueda ser un buen ciudadano y pueda, bueno, pues desarrollar obviamente a sus países, ¿no? Tanto en Perú como en México. Ahora, para Colombia, la educación se define como un proceso de formación permanente, cultural y social, que se fundamenta en la concepción integral de una persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Y ahí puse unos puntitos, me faltó uno porque continuaba, ¿no? Entonces vemos cómo la educación de pronto es una tarea muy fuerte, es una tarea que no es nada sencilla porque estamos hablando de procesos y en esta época lo que nos cuesta mucho es vivir procesos, es saber esperar, es poder escuchar, como todo lo que implique pausa, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué tendría que ver la inteligencia artificial pues con todo esto? Dicen por ahí que la inteligencia divide. Pero bueno, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permite que las computadoras
realizan una variedad de funciones y yo ahí subrayé, incluida la capacidad de ver, también dice comprender y traducir un lenguaje escrito, hablado para analizar datos, hacer recomendaciones y mucho más. Así lo define Google, ¿no? Este gigante de la tecnología. Aquí me gustaría, bueno, un poquito ir ya pensando en, pues que no el educador también, pues tenemos que enseñarles a analizar datos, a comprender, a mirar, que es diferente de ver, a traducir un lenguaje hablado, que es diferente de escuchar y escrito, y analizar datos. Entonces, pues sí, me voy a enfocar un poco en cuál sería nuestro rol como educadores. Bueno, pues primero, sí o sí, tenemos que diseñar experiencias de aprendizaje. No podemos ser un educador que no se piense como un diseñador. Entonces, aprendizaje, ¿cómo? Bueno, normalmente el ser humano aprende en sociedad. Tenemos un aprendizaje social. También tenemos un aprendizaje por descubrimiento o por alumno iniciado. Estas son algunas de las corrientes de aprendizaje, ¿no? Cómo vamos a enseñarle al estudiante. Y un factor clave es que tenemos un interés común, un problema que resolver, un reto que enfrentar. Ojo aquí, para aprender hay que tener en cuenta los valores. Muchas veces podemos tener el mismo interés, pero somos de valores diferentes. Y entonces ahí se vienen los problemas, porque a lo mejor yo puedo tener interés en el desarrollo económico, tenemos un mismo interés, pero a lo mejor soy una persona que es corrupta, ¿no? Entonces mis valores ya no van a estar a la par de los valores del otro. Tenemos que tener también este sentido de libertad que uno pueda de manera autónoma decidir qué es lo que sí quiere y qué es lo que no quiere. Y entonces el profesor tiene la tarea de desarrollar sistemas. Y estos sistemas es ahí donde tenemos pues que ponerle ojito. Hay un descubrimiento guiado, hay estilos de aprendizaje convergente, y aquí sí, ojito con los tipos de aprendizaje, no se vayan a ir de fondo con todo esto que nos dicen que si el kinestésico, que si el visual, que el auditivo. Ya por ahí la neurociencia está diciendo, ojo, que eso no es del todo correcto. Eso no puede ser como algo que te limite. Entonces, aquí hay un videíto, si le doy clic a esta liga, que a lo mejor después quienes sí ingresaron a la sesión van a poderlo tener. Quienes ingresaron a la sesión que les compartí ahí y que me están escuchando seguramente, van a poder tener este videíto. Bien, entonces también tenemos este efecto de McGurk, que dice que el cerebro no puede actuar solo, necesita de los demás sentidos y todos los sentidos se complementan. Si yo solamente escucho un sonido, percibo una realidad. Si yo solamente veo sin escuchar, percibo otra realidad. Entonces, esto de las inteligencias por los sentidos, de pronto se lo cuestiona la pues sí, los neuroeducadores, ¿no? Tenemos también el desarrollo de competencias, que son procesos de mejora continua. Y ahora con la tecnología, pues tenemos la posibilidad de potencializarlos. ¿Qué podemos potencializar? Los conocimientos y las actitudes. De nuevo, los valores no. Entonces, fíjense cómo el rol del docente sigue siendo importante. Y el rol de la inteligencia artificial también, porque nos permite tener herramientas que midan. Además, sucede que, y lo vamos a ver más adelantito sobre las competencias básicas de Bloom, cómo es que la inteligencia artificial, pues sí te puede desarrollar estas competencias básicas, pero ya digamos que las competencias complejas se le empieza a dificultar. Cómo los exámenes en línea nos pueden ayudar con el uso de la tecnología y cómo la mayoría de los juegos que de pronto utilizamos en clase siguen apostando a lo mismo, al condicionamiento, porque son juegos de memorizar y ejecutar. Bien, otra parte súper importante y que creo que todos los que somos educadores la sabemos al 100 es esta parte de enganchar, de motivar, ¿no? Y lo tenemos que hacer pues porque el estudiante
digamos, forma un compromiso a partir de ello, ¿no? Y se involucra en las actividades a partir de ello. Hoy vamos a tener actividades. Si me dejan trabajar con ustedes, yo estaría encantada. Entonces, para que pongan acá ojito, porque sí, sí va a haber un poquito acá de interacción. Entonces, bueno, hay una motivación interna y una motivación externa y se conoce como el modelo de ARCS. Ay, creo que me sacó. Alguien me sacó por aquí, pero no hay problema. Aquí lo vuelvo este, Compartir. a proyectar, a compartir. Espérenme tantitito, no sé qué sucedió por ahí. Aquí estoy ya, otra vez. Una disculpita. Está habilitado, no hay problema, doctora. Aquí estamos, ya. Ahí estamos. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor Daniel. Les comentaba sobre el enganche y la motivación y, por supuesto, la actualización constante. Hay un modelo este que se llama ARCS, que vamos a ver más adelantito de qué trata, sobre motivación interna y externa, que tiene que ver también con gamificación. Y la actualización constante, ¿no? La nueva escuela mexicana, por ejemplo, dice que pues el docente tiene que estarse formando continuamente porque nuestra labor es formar ciudadanos integrales. Y en ese sentido, pues tenemos que aprender con esto de la capacidad para irnos formando, ¿no? De manera continua, porque la sociedad no para, la realidad no para. Y bueno, mirando un poco el desarrollo de competencias, decirles que cualquier inteligencia artificial sirve para desarrollar competencias, claro que sí, pero las competencias básicas, ¿no? Kahoot, Quizmaker, Escape Rooms, WordWall, todas estas herramientas que yo creo que ustedes ya las conocen, se basan en, pues, en el condicionamiento. Aparece la pregunta, le doy clic. Aparece la pregunta, doy respuesta. ¿Saben? Como en este mismo sentido de estímulo-respuesta, así. Y bueno, si quieres ser estándar y no salir de lo mínimo necesario del uso de la IA de manera superficial, pues sí, sí te puede ayudar. La UNESCO dice, una forma de pensar centrada en el ser humano es lo que nos puede ayudar a utilizar la inteligencia artificial de manera, ahora sí, que inteligentemente humana. ¿No? La ética de la inteligencia artificial deberíamos de estar enseñando cómo usarlo de manera responsable, ¿no? Ya por ahí, cuando ya crecemos y tenemos como un poquito más de juicio crítico y estamos escribiendo papers, ya por ahí hay papers que de coautor ponen al chat GPT y me parece que está ok porque al final del día estamos siendo honestos con nuestro trabajo, ¿no? Las técnicas de aplicación de la inteligencia artificial, pues nos puede proporcionar conocimientos y habilidades básicos, y el diseño de sistemas de IA nos puede fomentar la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento para el diseño. Entonces, si vemos, nuestra labor es como muy complicada de pronto, porque tendríamos que estar pensando desde lo que es educación, desde la tecnología, estas nuevas corrientes de gamificación. ¿Para qué? Para lograr el desarrollo de competencias que le sirvan a nuestra ciudadanía. Como les decía, pues el aprendizaje, estas experiencias de aprendizaje se pueden ir formando desde el aprendizaje social, que esto ya se los comentaba. Se los vuelvo a recordar porque hay una parte muy importante que es la libertad y la autonomía, donde yo les decía, le tienen que dejar al estudiante elegir sus tareas, elegir sus batallas, ¿no? Esto nos da un sentido de compromiso y de pertenencia, y en ese momento es cuando nosotros podemos estar abiertos a cualquier tipo de información para nuestra formación. Adentro, formación, ¿sí? Si no hay propósito y conexión entre los aprendizajes, pues entonces sucede como cuando no hay recuerdos, no hay sentidos involucrados y pues nada se fija en el cerebro. Entonces tenemos que pensar que las secuencias didácticas tienen que funcionar un poco como un diseño, un entorno, un diseño. Esto se los estoy dando porque es bien importante para usar gamificación. No podemos gamificar si no entendemos esta parte. Entonces, bueno, ¿qué nos dice las primeras líneas, digamos, o las primeras clasificaciones de Bloom? Bueno, nos dicen que es importante recordar y comprender. Esos son como los elementos básicos, ¿no?
para desarrollar, y creo que es algo que hacemos los docentes desde educación básica hasta superior, cuando tenemos un nuevo concepto, algo que queremos poner esa formación dentro, información. Entonces, vemos verbos, por ejemplo, como activar, anunciar, bosquejar, todos estos verbos que están aquí, la IA los puede hacer sin ningún problema y hasta mejor que nosotros muchas veces, ¿no? ¿Qué sucede? Que si nosotros no aprendemos a hacer esto, no vamos a poder detectar errores en la IA. Por eso ahora sí detectamos algunas incongruencias, porque me parece que estamos con la generación que vivió lo análogo y lo digital, y entonces podemos darnos cuenta de algunas, pues ahí, deslices que pudiera tener la inteligencia artificial. Yo no sé si después, si no nos educamos en esto, las generaciones que vienen podrían, pues a lo mejor localizar algún error o comparar de manera correcta, porque no tendrían, si no lo cuidamos, estas competencias desarrolladas. Entonces, antes de usar IA, sí recomiendo que el estudiante, la estudiante, tenga esto bien claro, ¿no? Que pueda desarrollar esas competencias. Ahora sí, les toca a ustedes decirme qué piensan. Les he compartido la liga. Si quieren ir al device o al aparatito donde lo tienen, yo aquí les voy a dar unos minutitos para que respondan, porque aún no tengo respuestas. Dime qué piensas hasta el momento. Si quieren escribirlo, en el chat igual está perfecto. Si se quieren meter a la liga, pues igual estaría súper mejor porque así se quedan con esta presentación con ustedes y con las respuestas que vengan ahí y pues no va a haber lío. Entonces voy a dar un minutito para que me escriban, bueno, de esto que hemos visto, ¿qué piensan? Eh, por ahí tengo a Gino, no sé si nos puedas comentar algo, Gino, o si nos lo puedas escribir. Sí, Bien. doctora, buenos días. Hola, Buenos días, ¿cómo está? Sí, buenos días. estaba escuchando su ponencia y es interesante sobre su disertación. En primer lugar, saludarla a usted y también al doctor Daniel Malpartida y a todos los que están en esta mañana. Bueno, mi enfoque sería mayormente sobre la crítica y esto se descuida mucho en la educación. Se descuida mucho porque alcanzar el nivel crítico es todo un mundo, ¿no? Es una parte esencial de la educación. Obviamente, los que alcanzan en la parte crítica en la educación, mayormente ya a partir de secundaria, aunque los niños también lo pueden hacer, pero se ve muy poco esto. Más es en la secundaria, en los últimos años, y por supuesto también ya en la etapa superior, ¿no? Donde se logra mejor. Pero, pero siempre olvidamos que la educación elemental de todo ser humano está en en, desde la concepción humana, es decir, desde los 3 meses y medio, donde la mujer ya embarazada va a transmitir todos los signos semióticos, todos los signos verbales o no verbales, ¿no? En su nuevo ser, en su nuevo hijo o hija. Entonces, el ser humano ya adquiere desde ese momento todo un cúmulo de aprendizajes, ¿no? Ya el bebé desde los 4 meses está autoeducándose y es la madre allí donde cumple el rol tan fundamental para darle toda esa educación, ¿no? Eh, Todo lo que la madre hace o piensa o analiza, eso va transmitiendo a su hijo. Entonces, y cuando ya el niño nace, va a la inicial y luego a la primaria, casi la mayoría de los profesores descuidan esto de la parte crítica, ¿no? Más se encaminan a lo que es la educación conductual, la educación elemental, ¿no? De lo que es la escritura, ¿no? Eh, Leer, escribir, oír en la parte gramatical. Y bueno, en la parte abstracta ya el profesor o profesora se enfoca en lo que es los elementos básicos, ¿no? Del desarrollo de las matemáticas.
Pero muchas veces el niño no puede a veces comprender un problema matemático, porque en las matemáticas casi la mayoría sufren este problema. Entonces, la base elemental para llegar al análisis crítico desde niños es de que el niño sepa entender qué es lo que está leyendo, qué es lo que está comprendiendo. Entonces, si el docente no desarrolla esa parte, vamos a tener muchas falencias en la secundaria y peor todavía en el superior. Hoy en día, Claro, lamentablemente, ¿no? Muchos jóvenes en la etapa superior no tienen esa capacidad de la crítica porque sus maestros no se han preocupado pues formarlos desde la niñez y más aún si en la etapa de la concepción, cuando ya estaba en el vientre de la mamá, la mamá sobre todo se ha descuidado mucho, entonces hay que tener, y eso muchas veces no nos dicen, ¿no? Está un poco escondido, porque la es, parte crítica es la parte superior del aprendizaje, la parte más superior, que muy pocos llegan a ese nivel. Entonces yo quería preguntarle, o que nos ilustre sobre esta parte del análisis crítico, que será en la lectura, porque la lectura es la columna vertebral para llegar a los demás campos, ¿no? De la ciencia abstracta o las ciencias sociales. Eso claro sería... que sí, Yo Gino. Yo agradezco. pido la palabra después, doctora de usted. Sí, 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 yo agradezco mucho esto y además ha dicho cosas que son sumamente ciertas. Y lo decía yo ayer, nacimos listos para aprender. Ya después lo que hicieron con nosotros, tal vez ahí, pues hubo tropiezos porque pues hay gente que se pone frente a grupo y no sabe qué está haciendo. Entonces, le agradezco mucho la participación. Vamos a continuar con este tema doctor Daniel, adelante. Nos decía José María Arguedas, soy hechura de mi madre. El papel fundamental, ayer me referencié cuando estábamos en el Cineforo, el papel fundamental de las mujeres. De alguna u otra forma hay que reconocer que son nuestras madres las que en el lapso de un día, cuando nosotros todavía hemos nacido, somos niños, estamos en edad infantil, las que están en contacto directo con nosotros para acercarnos a entender, a comprender este mundo, la naturaleza. Referenciándome a Jovellanos, no solamente es la lectura, escritura, también es las primeras operaciones de cálculo, las competencias matemáticas. El estudiante que comprende lo que lee en un problema matemático, en un problema físico, en un problema químico, él va a estar en capacidad de empezar a desarrollar sus competencias matemáticas, sus facultades. Entonces, los dos van juntos. Queramos o no, es una labor que mucho tiene que ver con la mujer, con la mamá. Esto no excluye, por favor, no excluye la función de los varones, de los padres, de los hermanos que están en la familia. Y lo otro, esto va acompañado de que en el hogar también se incluya pequeñas bibliotecas, libros que inicien con cuentos, con historietas, para que el niño, la niña, pueda acercarse al maravilloso mundo de la lectura. Una cosa es una familia y un hogar donde hay una pequeña biblioteca para ellos, asimismo una biblioteca de los padres, de los hermanos, porque es la única forma que en un día se puedan acercar a través de un cuento, a través de una historieta, a través de una lectura, en su edad, en su nivel, qué mejor con la compañía o de mamá, de papá o de los hermanos. Los estudiantes que tienen ese apoyo, tanto para la lectura como para iniciar en el mundo maravilloso de las matemáticas, acompañado de la parte afectiva, del cariño, del amor que se van a brindar en el hogar como seres humanos, más aún por lo que
son integrantes de esta familia, eso es fundamental, nuclear y capital, y cada uno lo puede decir desde sus mismas experiencias. Complementado a ello, el uso de las herramientas informáticas, computacionales, ahora herramientas de inteligencia artificial, más lo que vendría a ser el dominio de otros idiomas. Queramos o no queramos, hoy en día la formación de un ser humano es muy compleja. El instituto tiene un lema desde su creación, desde su fundación, haciendo referencia al amauta peruano Walter Peñalosa Ramela, que se toma del Renacimiento y nosotros lo hacemos nuestro. Esto es en latín, ¿no? Educar al hombre oportunamente todo cuanto tiene de hombre, y que la educación es un triple proceso de humanización, de socialización y de culturización. Eso es mi participación. Y qué importante es el tema de la gamificación, doctora, ahí que nos va compartiendo con las taxonomías de Bloom, nuclear y Allá. fundamental, que está vigente hasta el día de hoy. Esos dos tomos maravillosos de la taxonomía. Sí, justo como lo dice, este entorno, este contexto es el que nos toca diseñar, es el que nos toca prever y pues igual como lo decía nuestro colega, ¿no? Tenemos que aprender a reflexionar, porque miren que la IA ya hace cosas, ¿no? ¿Qué hace la IA que el docente no hace? Pues la IA ya automatiza, ya no necesitamos automatizar nosotros. La IA elimina tareas repetitivas y además es rápida y precisa. Entonces, ¿en qué le podemos ganar a la IA? Pues únicamente en los procesos creativos, en los procesos de reflexión y obviamente para que, ya lo decíamos antes, justo en el foro anterior, esta parte de la creatividad, ¿no? Es humana y creo que, pues bueno, si bien la IA a través de Google nos permite de pronto ir automatizando aprendizajes, eh, si nosotros nos fijamos cómo es que las máquinas aprenden, pareciera es muy similar al proceso que el ser humano tiene, ¿no? Google dice que los cuatro modelos principales de aprendizaje para las computadoras es el aprendizaje automático, que tiene que ver con el aprendizaje supervisado. ¿Acaso no nosotros supervisamos el aprendizaje en aula? El aprendizaje no supervisado y el aprendizaje semisupervisado. Estos tres, nosotros también los hacemos en el aula. Con el aprendizaje supervisado, la computadora tiene un grupo etiquetado de datos que le permiten aprender y hacer una tarea humana. Entonces, pareciera que los modelos de aprendizaje que nosotros tenemos los hemos trasladado a el modelo de automatización que tienen las máquinas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que al ser humano pasa por todo nuestro sistema psicobiosocial. La máquina no tiene sistema biopsicosocial. El día de hoy, por ejemplo, a mí me duele muchísimo el estómago, pero la verdad que con solo estar con ustedes acá, pues se me ha calmado. Se me ha calmado porque de alguna forma tengo interacción con el otro y me olvido de esto, ¿no? Entonces, eso no lo puede lograr una máquina. Una máquina sabe que le falta gasolina y te lo va a estar marcando todo el tiempo hasta que se apague. También elimina tareas repetitivas. La novedad del algoritmo desarrolla y radica, bueno, ha desarrollado la detección de las tareas repetitivas, de lo que normalmente haces. Y a partir de ahí te va dando pues esta ayuda. Esto no lo digo yo, lo dice Byron Londoño de González, ahí en la Universidad de Simón Bolívar. Y pues se supone que también es rápida y precisa. La IA además permite equivocaciones, pero ¿y nosotros dejamos que los estudiantes se equivoquen o los penalizamos o les señalamos? Esto lo digo porque justo en gamificación se requiere sí o sí permitirle al estudiante equivocarse, ¿no? Entonces, sobre la seguridad y privacidad de los datos, tratar de tomar un consenso, ya que algunos países dan prioridad a la privacidad individual y otros a la seguridad colectiva por encima de la personal.
Esto en el docente, ¿cómo se refleja? Bueno, o atiendo a uno o atiendo a todos, o le doy prioridad a las emociones y sentimientos de una persona, o se los doy al general en el grupo. No es algo sencillo. La inteligencia artificial nos confronta desde ya para mirar nuestro propio actuar. Entonces, cuando nosotros giramos todos estos conceptos hacia la gamificación y cómo se articula, bueno, primero tenemos que entender que hay entornos. Y para crear entornos de aprendizaje tenemos que revisar el perfil de los estudiantes y yo aquí les recomendaría y les voy a dar la liguita para realizar el perfil del jugador. Nosotros podemos empatar esas dos áreas, tanto la lúdica como, digamos, la formativa, que además es lo mismo de pronto, ¿no? Todo aquello con lo que jugamos nos forma. Secuencia de actividades y secuencia de retos. Nosotros tenemos una secuencia de actividades en el aula. Cuando nosotros tenemos un juego, hay una secuencia de retos. Pero en cualquiera de estos dos entornos hay objetivos. Hay una interacción con el entorno, una valorización de la experiencia y hay un desarrollo de habilidades, ¿no? Y eso lo sabemos todos los que hemos jugado a lo que sea. Y yo creo que todos hemos jugado. ¿Qué nos llama también la atención aquí? Un poco de narrativa. Si nosotros comenzamos con una narrativa, a lo mejor con un cuentito, fíjense que hoy en la mañana, justo lo que les estoy comentando, que no es cuentito, sí, sí es cierto, me dolía la pancita, me tomé un té, me preparé y decidí que lo que yo había preparado para ustedes con tanto cariño, pues merecía ser mostrado de la mejor manera. Entonces, bueno, aquí estoy. A lo mejor con ese inicio yo ya capto la atención, ¿no? Porque es algo que me conecta de manera humana. Para eso sirven las historias y en los videojuegos y en los juegos de mesa también tenemos esas historias, ¿no? Pero sobre todo tenemos esta parte que es el feedback, la retroalimentación. Yo buscaba un poco su retroalimentación y qué buena onda y qué lindos que tuvieron a bien cooperar con sus aportaciones. Gino Lazo y el doctor Daniel Malpartida, que estoy muy agradecida con él, me dieron esta retroalimentación. Entonces, cuando nosotros estamos jugando, constantemente hay un sistema de puntaje ahí, al ladito de nosotros, que nos dice cómo vamos, cuántas vidas nos quedan, qué hemos hecho, cuántos puntos tenemos. Y en la educación también sucede, no con la misma frecuencia que debiéramos, pero sucede, ¿no? Hay a lo mejor cortes de exámenes parciales que nos dicen, ah, mira, en esta evaluación te fue así, tal vez deberías de hacer esto otro. Pero, ¿saben? Todo está en la forma en la que nos comunicamos, en la que nos dirigimos. Entonces, recomendar el uso de inteligencia artificial en edades tempranas para solucionar problemas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué dirían? Nada más tendrían ahí que poner en el chat si sí están de acuerdo, si no están de acuerdo. Sé que somos poquitos, pero pues con que me conteste a lo mejor uno, ya con eso podemos seguir dándole a esta, ya vamos a cerrar casi, me faltan dos herramientas que compartirles. Entonces, ¿sí lo recomiendan desde edades tempranas o no? Tengo aquí a Guillermo y a Yasmín. Ok, ok, bueno, pues yo en lo personal sí comentarles que pues yo no recomendaría la inteligencia artificial en edades muy tempranas por esta situación que ya comentaba, de permitirle al niño poder diferenciar y mezclarse con su propia naturaleza, ¿no? Ok, ahora sí, nos toca experimentar. Les he compartido una liga en la presentación. Esto que vemos aquí se llama octálisis y recuerdan que habíamos hablado de qué es lo que nos motiva. Pues resulta que Yukai Chou, este pionero de la gamificación, realiza este octálisis, lo diseña y nos dice que en todo sistema debe de haber un llamado épico. Es decir, en las clases, a la hora de gamificar, tenemos que pensar en algo épico, en algo que nos ponga como actores principales del juego.
de la historia. También la gente tiende a actuar por el empoderamiento, por tener reconocimiento social. Nos gusta de pronto que el sistema sea impredecible y que tenga cosas que a lo mejor queremos evitar y que de pronto tenga este lado oscuro que nos diga que hay escasez para que nosotros actuemos. Este octálisis nos muestra de qué manera puede el ser humano accionar, qué es lo que lo motiva. Y sí, muchas veces la escasez nos motiva. La escasez del agua, por ejemplo, nos ha motivado a estudiar acerca de los recursos naturales. El sentido de pertenencia nos ha llevado incluso a formar países, ¿no? Y esta sensación de logro, el accomplishment, esta sensación de haber cumplido con algo. Entonces, bueno, yo aquí les traigo esta herramienta que además es gratuita, con la que pueden diseñar sus juegos, sus sistemas de aprendizaje. Se los voy a compartir por acá. Espero que sí me estén como siguiendo un poco. Miren, este es el Octálisis. Nosotros acá podemos ponerle el nombre de nuestro proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto de clase, no sé, a lo mejor voy a poner un escape room. Y mi llamado épico, que está de este lado, mi llamado épico va a tener una importancia a la mejor sí, de 5 puntos o de 6. Está muy interesante mi historia, o es una historia solamente para comenzar. ¿Qué es lo que tienen que completar? Ok, sí estoy dando algunas determinantes para completar y entonces aquí voy escribiendo mis ideas, ¿no? Por cada acción tomada, eh, el estudiante tendrá la oportunidad de elegir su siguiente tarea, ¿no? Y así voy diseñando mi sesión de clase en ese sentido, ya una vez que yo tenga claro cuál es el perfil de mi estudiante. Entonces, esta herramienta nos sirve muchísimo. Me gustaría tener un poquito más de tiempo para podérselas presentar a fondo, pero pues ahí se las comparto para que ustedes también la vayan conociendo. Y después de eso podemos ir justamente a esta página que es Gameful Pedagogy. Nos va a servir mucho para ir dándonos una idea de cómo implementar la gamificación en los sistemas de aprendizaje desde pues esta visión mucho más diseñada por los docentes. Esta, por ejemplo, es una clase totalmente gamificada. Tenemos la introducción, los principios de la gamificación que va a aplicar. Tenemos los principios de este seguimiento. En este seguimiento, cuando vamos avanzando de niveles en los juegos, nuestras competencias también se van incrementando. Vamos siendo como mucho más específicos, mucho más atinados en lo que estamos haciendo, los objetivos, la estructura, la meta a la que queremos llegar, cómo vamos a calificar y demás. Entonces, fíjense en la introducción, bueno, este profesor da toda la introducción acerca de lo que implican los juegos, ¿no? Formales, no formales, el lenguaje del juego y demás. Pero aquí lo interesante y lo que sí podemos rescatar es justo esta parte que comentaban, por ejemplo, de la lectura, de la literatura, cómo vamos a ir incorporándola en nuestra sesión de trabajo. Aquí viene cómo lo vamos a calificar por intentos, cuánto número de intentos, cuántas veces le permitimos al estudiante equivocarse. Eso en competencias también se mide. Si alguien tiene la oportunidad de acreditar licenciaturas o programas de ingeniería, les van a preguntar cuántas veces el estudiante eh, es capaz de equivocarse y cuántas veces le dan la oportunidad de desarrollar esta competencia. Si se la dan una vez en su curso, si se la dan dos, el número de intentos que tiene el estudiante, ¿no? Entonces, eso es interesante. Aquí él lo maneja por puntos y número de intentos para llegar a su total. Ese es su sistema de puntaje.
de solo una clase. Y ya que explica todo su sistema de puntaje, nos dice, ok, vamos a comenzar con la introducción. No vamos a leer, lo primero que vamos a hacer es un juego donde los chicos tengan esta experiencia y a partir de ahí ya se desarrolla toda la clase para poder, pues, alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, en este caso, esta clase que está diseñada, esta es como la teoría de la clase diseñada, nos puede servir muchísimo, pero ahora quiero que vean cómo se ve ya ejecutada una clase diseñada en gamificación, que yo creo que ustedes ya lo hacen de alguna manera, a lo mejor no tan consciente. Les voy a compartir, me voy a permitir compartirles un paper que publiqué sobre eso y que además lo apliqué. Doctora Shaila, en el momento Manden. de publicar este video para el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, me comparte los links y ahí lo vamos a poner debajo de la publicación del video. Perfecto, sí, 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 sí. sí, claro que sí. Este ejercicio lo hice justo con nuestro colega José de Jesús, que no está, pero lo hice con él. Y lo primero que hicimos era lo que yo les decía, analizamos el perfil del estudiante, si era reflexivo, pragmático, teórico, con el perfil del jugador, que son 4, si es socializador, conquistador, explorador y asesino. Y una vez diseñado esto, empezamos a trabajar las unidades de aprendizaje, ¿no? Entonces está la unidad de aprendizaje y el tema. Esto que ven aquí de A, B y D se refiere justo a el tipo de estudiante que tiene, ¿no? El tipo de perfil que tiene ese estudiantado, a quién va dirigido, qué competencia pretendemos desarrollar. Entonces, la parte súper importante es esta parte de las emociones. ¿Qué emociones y qué quería yo regular? Bueno, el compromiso, las relaciones y el logro. Eso era lo que yo quería comprobar y cómo lo voy a incorporar en el juego o en la clase. Entonces vienen los contenidos, el objetivo de cada sesión y las actividades ya con el recurso del profesor. Por supuesto que llevamos a cabo un pequeño storytelling, que era lo que les decía, la narrativa. Y aquí tenemos un personaje que dice, hola, estamos por concluir este semestre y necesitamos conseguir puntos que nos pongan a la cabeza del resto y que consiste en llevar 3 sesiones. Y bueno, ahí les explicábamos a los chicos, ¿no? Antes de comenzar, dime cómo andamos. Y entonces los mismos estudiantes van reflexionando sobre su sentir y eso les permite entonces entrar a sesión. Tiene diferentes juegos, pero preguntas que denotan la reflexión, como ya compartíamos ahí con los colegas que participaron. Y aquí vemos un mapa para ir a secciones de rally. Ellos tuvieron que buscar ayuda en estos puntos específicos para poder completar sus tareas. Entonces, de esa forma, estamos diseñando entornos que respondan a quienes son exploradores, quienes les gusta descubrir, a quienes son socializadores, que les gusta platicar con el otro para obtener información sobre un mismo tema. Entonces, la gamificación de eso va más allá de ponerles juegos, que también se vale y que también, pues, de pronto los emociona. Más allá de eso, es crear todo un sistema para poder, pues, irles dando como seguimiento a los estudiantes. Esta hoja de cierre de reconocimientos por equipos individuales, o sea, sí tenemos que ser docentes que piensen las asignaturas desde cómo el estudiante las va a abordar. Ya no podemos seguir pensando en que llego, doy una plática como la que estoy dando con ustedes y con eso el estudiante va a aprender. Definitivamente no, porque pues eso ya lo he visto en internet, ¿no? Si yo quiero saber algo, pues veo un video o leo un artículo, pero si voy a una escuela es porque hay un profesional que sabe lo que está haciendo en frente de clase y que sabe cómo articular todos los elementos que la IA y que la gamificación pone en sus manos, ¿no? Esta es una experiencia que yo les quería compartir. Yo agradezco muchísimo al instituto y al doctor Daniel y a quienes nos acompañan el día de hoy. Con esto yo cierro, les compartiré las ligas, se las mandaré al doctor
y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias por estar acá tan tempranito. Doctora Shaila Álvarez Junco, muchas gracias, doctora, por habernos compartido y también nos va a enviar los links que vamos a poner debajo del video. De los que nos están acompañando, por favor, hubiera alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, eh, acá nos ha compartido el lab la doctora Shaila. Yasmín nos dice, muchas gracias, doctora, extraordinaria disertación. A ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, por favor. Por ese medio también nos está compartiendo los links, ¿no, doctora? Sí, 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 así es. Doctora, ¿puedo formular mi pregunta, por favor? Sí, En medio de la gamificación y el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, ¿cómo usted, siendo un especialista que conoce el campo, que domina el campo, cómo usted ve el futuro de la educación en un plano digital y particularmente del aprendizaje? pues en realidad sí pienso que el aprendizaje, como les digo, nosotros estamos, todo el tiempo estamos aprendiendo, o sea, a menos, no estamos aprendiendo de pronto lo que el docente quiere, pero todo el tiempo estamos aprendiendo. Hoy aprendí yo de ustedes y espero que ustedes de mí también. Entonces, me parece que sí es relevante que conozcan todas estas herramientas, que sepan articularlas, porque de otra forma, la verdad es que sí nos puede sustituir o no al estudiante, no al gremio, sino a las personas que no se actualicen. Es como, pensemos tal vez Pensemos tal vez en los escribas de hace mucho tiempo, las personas que sabían escribir, que la mayoría de la población no lo sabía hacer. Entonces eran contratados para escribir y de pronto llega la máquina de escribir y aquel que no sepa teclear, pues ya no es útil. Y de pronto llega la computadora y aquel que no sepa usar el ordenador, pues entonces ya no es útil. Entonces, no es que no necesitemos a alguien que escriba, es que necesitamos a alguien que escriba y que además maneje la tecnología. Entonces, creo que sí tendríamos que estar pensando en ello, dejar de tomar la docencia como si fuera algo de segunda mesa, de, ay, es que lo tuve aquí porque, pues como en lo que encontraba trabajo, eso me da mucha risa cuando dicen, en lo que encontraba trabajo me metí a dar clases, como si dar clases no fuera un trabajo. Pero bueno, esa sería mi invitación, a que se profesionalicen, a que sigan capacitándose y que bueno, que el aprendizaje es eso, es socializar, es estar abiertos, es tener nuestros sentidos abiertos a, pues a cualquier oportunidad que se nos llegue a dar, ¿no? Sea cual sea. Muchas gracias, doctora. Y en relación al tema de la gamificación, ¿cuáles serían sus características más importantes? ¿Cuál es el propósito fundamental de la gamificación? Y además, los docentes, ¿por qué debemos utilizar estas aplicaciones, estas herramientas con nuestros estudiantes? Y ahí mismo la pregunta es, ¿cuándo yo como docente sé que estoy eligiendo y utilizando una buena aplicación o una buena herramienta de gamificación frente a mis estudiantes? ¿Cuándo? ¿Cuándo identifico eso? Por favor, doctora. Bueno, bueno, la gamificación se puede llevar a cabo en cualquier nivel. Eso es un hecho. O sea, todos aprendemos haciendo, todos aprendemos, del juego también aprendemos. Este, no hay como un momento para decir, ok, a partir de tal edad puedes empezar a gamificar.
Lo que sí hay son docentes que para gamificar sí sugiero que tengan muy sólida la parte de los procesos educativos, ¿no? Porque no es poner juegos por poner juegos, o sea, hay una intención con ese juego, hay un sistema atrás con ese juego, no es el juego por el juego, no es la gamificación no es poner puntos, no es decir, ay, el primero que me lo entregue se lleva un chocolate, eso no es gamificación. Gamificación es pensar en el usuario, que en este caso sería el estudiante, pensar en el estudiante como persona, como estudiante mismo, y cómo qué queremos hacer de él o de ella, qué queremos formar en él o en ella. Y entonces, a partir de ahí, de los intereses del estudiante, tomar esos elementos, tomar los elementos del juego y entonces sí, crear estrategias de aprendizaje que le permitan al estudiante engancharse y el estudiante irse dando cuenta, proceso reflexivo, de lo que está alcanzando, de lo que es capaz de hacer. Entonces, edad, pues para empezar, así como alguien que dé clases en preescolar y alguien que dé clases en superior, pues tiene todo ese margen. Le digo que incluso en las empresas se usa. Entonces, pues depende mucho de los objetivos. Algo con lo que me he encontrado es que los docentes de pronto carecen o desconocen los objetivos de egreso del estudiante, ya sea de primaria o de secundaria o de licenciatura. Es como, ¿para qué estás enseñando? Ah, porque esto es importante. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué lo van a usar? O cuál va a ser el papel? O qué vas a estar formando? ¿No? Hay estudiantes que me han dicho, porque di clases desde muy chiquita o desde muy joven a jóvenes que ahorita ya están en la maestría o en el doctorado, y me han dicho, yo me acuerdo mucho que contigo aprendí a hablar en público. No es una materia, no venía en la materia hablar en público, es una competencia, pero sí lo hacía porque lo hacía justo con cuentos. Y entonces yo empezaba un diálogo y mi idea era crear cuentos, desarrollar creatividad a través del lenguaje. Estaba yo en primaria, dando clases en primaria. Y entonces yo narraba un enunciado y el siguiente chico lo tenía que completar. Y el otro lo tenía, tal se hacía una historia colectiva, ¿no? Y eso nos permitía, pues, crear, a partir de esas historias colectivas que hacíamos, creábamos personajes que necesitaban ayuda para, que terminaras de leer un libro, para que terminaras una operación. O sea, sí depende mucho del docente el entorno que quiera crear. Si quiere crear un entorno tradicional donde siento, te expongo y te callas y me escuchas, si quiero crear un entorno de te doy el examen, contestas, o el otro que también tienen los profesores ya universitarios, que es de crear, yo les digo, minimis, y entonces si el profesor es marxista, ya todos son marxistas, ¿no? Y creo que no se trata de eso, creo que se trata de que el ser humano sea único, de verdad, o sea, que no sea la réplica de otro. Creo que venimos al mundo con un propósito y creo que cada quien tiene su propósito y sería muy feo robarle el propósito que tiene el estudiante y apropiártelo o al revés, que el estudiante se apropie de tu propósito. En ese sentido, la gamificación ayuda mucho porque te recuerda todo el tiempo para qué estás educando. Si son sistemas de juego, un juego te recuerda todo el tiempo cuál es tu objetivo. Yo no conozco un juego que no te recuerde todo el tiempo cuál es tu objetivo, ¿no? Entonces, para eso sirve también gamificación. Doctora, en toda su trayectoria muy rica y en toda su experiencia, si por favor, para los que estamos en el Zoom y en horas posteriores en el canal de YouTube y nuestras redes sociales, este video, algún autor que usted nos pueda recomendar, algún libro en relación a gamificación y también, ¿no? Usted también ha publicado sobre al respecto, si no me equivoco, doctora Shaila. Sí, tengo ahí algunas publicaciones en revista. La que le acabo de compartir es una de ellas. ¿Cómo La vas? otra, ¿Todo bien? perdón, Gino quiso hablar, me parece. Mm, Gino, ¿vas a hacer uso de la palabra? Disculpe, doctora Shaila. Sí, doctor, gracias, doctor Daniel. Quería
un poquito profundizar el tema de la educación. Es brillante la participación de nuestra colega, su disertación, y lo felicito, de verdad. Pero yo quería irme a un campo, claro, está inmerso dentro de la educación, que es con relación al último decreto supremo que ha sacado el Perú en cuanto a lo que viene a ser los derechos del maestro, porque sabemos muy bien que hace poco salió, hace un mes que me salió ese decreto, para que el maestro ya no tenga mucha libertad. ¿Libertad en qué sentido? Libertad en cuanto, por ejemplo, de ya no poder comunicarse, ¿no? Eso lo dice bien claro el decreto, porque ya no podemos, como el año pasado teníamos la opción de formar un grupo de WhatsApp y poder comunicarnos, porque en este decreto dice que si por A o B el maestro se comunica a través de cualquier medio, va a tener problemas judiciales, ¿no? Y esto puede servir para una institución inmediata del maestro, sea nombrado o contratado. Además, ha salido otro punto que quiero enfatizar, de que el maestro peruano no puede alzarle la voz al estudiante, ¿no? O sea, ya para este año la cosa está bien delicada en este punto, porque esto bastaría para que el estudiante o el padre de familia le denuncie al maestro y empiece el proceso, ¿no? O se le abra el proceso al maestro o a la maestra. Entonces, ante esta situación, ante esta coyuntura que estamos viviendo en cuanto a este decreto que ha salido hace poco, no sé si es para destruir el Magisterio Nacional, no sé qué objetivo tendrá esto, porque en realidad creo que los maestros ya se van a pronunciar en el lapso de esta semana o probablemente, porque si nos privan de esta libertad, ¿no? Realmente no vamos a poder enseñar como debe ser, no vamos a enfocarnos y más vamos a estar preocupados por lo que nos pueden hacer nuestros propios estudiantes. Miren, ya desde los hace 4 o 5 años atrás, en Perú al maestro se le agrede físicamente, los estudiantes le filman, luego lo cuelgan en las redes sociales, se burlan, le hacen bullying al pobre maestro, ¿no? Y prácticamente no pasa nada, ¿no? O sea, ahí no actúa ni siquiera la UGEL, no actúa el Ministerio de Educación, están mudos, están callados. Entonces, ¿cómo podemos prosperar en el ámbito de la educación si el maestro ya pierde su libertad? Está perdiendo su libertad, ¿no? Entonces, si esto se va a complicar en este año, con este nuevo decreto que sacó el gobierno hace un mes, yo quisiera decirle a la doctora y también de paso a los demás que me están acompañando, también al doctor Daniel, ¿qué solución no se le puede dar ante esta coyuntura? Gino, pues yo lamento mucho y lamento más aún decirte que no es la única latitud en el planeta que está pasando por eso. Sí, no supimos manejar la tecnología, eso es un hecho. Pensamos que cualquiera que tuviera una cámara enfrente de ella era camarógrafo y cualquiera que tuviera, este, pues algo como periodista, ¿no? Y es nuestra propia responsabilidad porque pues ahí andamos viendo influencers, ¿no? ¿Qué me dice esta situación? Me dice claramente que quien está haciendo política educativa no es un educador. Me atrevo a decir, no conozco quién sea, quién esté a la cabeza, pero no es un educador, o no está actuando como un educador. Eh, También me parece que los docentes tenemos que defender lo que sabemos hacer y lo que sabemos, y lo que hemos construido. En ese sentido, me parece importante que se vayan creando políticas desde los docentes para digamos, para las instituciones. Y no al revés, desde las instituciones para los docentes, porque las instituciones no están viviendo lo que vive el docente. Entonces, eso por un lado es complejo, sí, porque hay que ponerse de acuerdo. Lo de no tener, pues, comunicación con los estudiantes por ningún dispositivo, me parece que también responde a la medida justo del bullying que les han estado haciendo. Y bueno, pues lo de no gritar y pues eso siempre lo hemos tenido. Ah, bueno, al menos acá en México es como, pues sí, no les puedes alzar la voz, no les puedes decir nada, de corrección de conducta. Y me parece que está bien, porque eso quiere decir que en casa los van a educar, ¿no?
y yo no tendré que educarlos de esa manera. Entonces, si no viene el chico o la chica educada, pues yo tengo todo el derecho de regresárselo a sus padres, porque yo vengo a, entonces, en ese papel, si vamos a jugar esos roles, en ese papel mi función es instruir, no es educar, que es distinto. Depende qué modelo quiera jugar el Estado, ¿no? Este, pues sí, hacer este ejercicio de conciencia, tal vez pues armar colegios docentes, no sé si existe un colegio de docentes en su país, pero pues sí, con los colegios de docentes ir trabajando estas normativas, desde el colegio de los docentes o desde la propia ciudadanía, eh, porque es complicado, ¿no? Ya lo hemos visto en otras latitudes, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una desbandada de maestros, un montón de maestros decidieron renunciar ante las nuevas políticas educativas. Entonces, sí, sí hay una crisis no solamente en el Perú, en el mundo, justo por las tecnologías. Muchas gracias, doctora Shaila Álvarez Junco. Lo único que nosotros podemos decir aquí en el Perú es la educación pública en todos sus niveles no es una prioridad. Lo demuestra nuestros resultados, las evaluaciones internas aquí en el Perú, las competencias internacionales donde participan nuestros estudiantes y si nos vamos a ir por los rankings que se ubican a las mejores universidades del mundo, porque el máximo nivel sería la educación universitaria, incluyendo los posgrados, las maestrías, doctorados, postdoctorado. Entonces, o sea, demuestra un solo ejemplo. ¿Para qué vamos a redundar más en ello? Lo que hace el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital con estos 20 proyectos de inteligencia artificial es brindar una educación informal, pero con conocimientos, con temáticas, con tópicos muy nuevos, vigentes y actualizados. Este trabajo lo hacemos totalmente gratuito, no le cobramos, no hemos venido a hacer business, a hacer negocios. El directorio, el equipo del directorio somos nosotros, de alguna y otra forma, de otras carreras profesionales, pero en esencia somos educadores. El Estado, como decía Aristóteles, es el reflejo de la familia y de un hogar. Cómo tú planificas, cómo tú coordinas democráticamente, cómo nos ponemos de acuerdo en casa, papá, mamá y los hijos, para el tema de la educación visto holísticamente, integralmente. Eso es para nosotros lo que podemos hacer a nivel de esposos, a nivel de hijos y los que integran el hogar en el tema de la educación. La educación, queramos o no, en el Perú es una inversión. Eso es lo que diríamos en relación a la pregunta de Gino. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este primer seminario internacional que tuvo como título Educación, Gamificación e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia, Gamificación e Inteligencia Artificial, a cargo de la doctora Shaila Álvarez Junco. Los links que nos ha compartido los vamos a colocar debajo del video y desde ya, por favor, suscríbanse al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, abreviado Ciudadanía Digital CD, porque este programa lo vamos a desarrollar en el transcurso del año. A todos los que se suscribieron vía formulario de inscripción y los diferentes grupos de WhatsApp que administra el instituto, en horas posteriores tendrán el video. Un abrazo muy fuerte desde acá de Lima, Perú, doctora Shaila Álvarez Junco. Un honor y un privilegio contar con usted.
Al contrario, muchas gracias, gracias por estar acá y compartir su mañana. Y esperemos que tengan como mejores vientos y mejores días. Muchas gracias.